Eh, yo doy por sentado, cada que me toca compartir, que, o que las familias van a hacer lo posible por venir a los dos servicios. Sé que, pues, usted dice, pues, voy al primero, pues ya con eso estuvo y está bien. Dios va a trabajar con nosotros para que algún día toda nuestra familia, nuestros conocidos digan, con este cuate no se cuenta los domingos. Así es que mejor ni lo invites. Porque dice que va a la iglesia y no obstante va al primer servicio, sino que regresa en la tarde. ¿A quién le gustaría que su familia ya diga, esos cuates ni los invites? Ya no lo van a invitar, ¿eh? Entonces doy por sentado de que usted va a regresar al segundo servicio. Es una percepción un tanto egoísta de mi parte, ¿no? Por eso hoy el Señor preparó dos temas. El primero se llama el valor del varón. Ajá. ¿Y cómo cree que se llama el tema de la tarde? El valor de la mujer. Entonces, si usted no puede quedarse, yo no lo voy a hacer sentir incómodo. Si usted no puede quedarse, trate de adquirir la, este, la grabación del segundo mensaje para que se complemente. Y si puede quedarse, si no tiene algo que hacer, pues le invito a que se quede, a que venga y junte los dos mensajes y pueda ver que Dios hoy tenía preparado algo muy hermoso para nosotros. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Como ya dijimos, el tema de hoy se llama el valor del varón. Y quiero que abra su Biblia en el Salmo 128. Y aquí, en lo que usted lo encuentra, vamos a ver que específicamente el Señor se dirige a los hombres. Dios se dirige a los varones. No se dirige aquí a las mujeres. Hermana, no se siente excluida. O en estos minutos vamos a hablar solamente de hombres, pero a usted le conviene. Ajá. Entonces, en la tarde vamos a hablar exclusivamente de mujeres. Y varón, a ti te conviene. ¿Sale? Entonces, eh, el orden no tiene nada que ver con absolutamente nada. Empezamos con el varón, solo porque así lo, lo decidimos comenzar. Entonces, el Salmo 128.1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Vamos ahora. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos permites estar aquí. Reconocemos que es un privilegio, reconocemos que hoy tú estás dispuesto a hablarnos y nos disponemos a escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el que venga, tome este lugar y sea Él el que hable, sea Él el que convenza de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Nadie más lo puede hacer, más que el Espíritu Santo, al cual clamamos que se pose en este lugar. También te pido por la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, a modo de que no haya ningún distractor, no haya nada que quiera robar el sentir del mensaje, no haya nada que sea más importante en este momento. Declaramos que tú eres nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decimos, este Salmo 128
en el primer versículo se refiere específicamente a los hombres. Ajá. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuándo un varón adquiere valor? ¿O cuándo es valioso para Dios? Aquí lo dice, cuando teme a Jehová, cuando teme a Dios. Y vamos a estudiar un poquito del temor, solamente lo vamos a poner como en su justa dimensión, ¿qué es el temor? Como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, hay palabras que se escriben igual, pero significan en un sentido diferente, de acuerdo a cómo las usemos. Por ejemplo, la palabra ejército, ¿a qué se refiere? A un conjunto de soldados, ¿está usted de acuerdo? La palabra ejército, alguien que hizo ejercicio. Y ejército, de que me ejercito, ¿sí? Son palabras que se escriben igual, un acento ahí es lo que hace que cambie el sentido. Y temor también. Temor se escribe igual, pero vamos a ver de qué trata esta palabra temor. Miren, la palabra temor proviene del latín timor, que significa miedo. Ajá. La definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, fíjense, ponga atención, dice, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. O sea, es una pasión de mi ánimo. O sea, el miedo es una pasión. Habrá gente que le guste correr autos a gran velocidad. Ajá. Pero habemos personas que la aguja ya va en 120 y ya estamos temblando, ¿no? Ya estamos diciendo, no, es que nos va a pasar algo, es que esto es peligroso. Eso es tener miedo. ¿Sí me explicó? Entonces, nosotros huimos a lo que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. En lo particular, yo tengo muchos miedos. Ajá. Por decirles algo, como ya les comenté, tengo miedo a la velocidad. No soy tan arriesgado. No me voy a subir, no creo que algún día me suba una moto y le dé hasta que, no creo. Porque la velocidad hasta cierto punto me da miedo. No manejo lento, porque si un día se sube conmigo va a decir, oye, pero tampoco soy un alocado, soy un cafre, ¿no? Porque me da miedo, la verdad es esa. Bien, en hebreo se derivan de las palabras yiré, yaré y pachat, las cuales significan miedo, terror o pavor. Y aquí, ya que vimos las definiciones en latín, en hebreo, podríamos deducir que el versículo de Salmo 128:1 significa que le debemos de tener miedo, pavor o terror a Dios. No. Entonces ahí es donde chocamos a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué es el temor? Mire, el temor lo podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, hay un temor que se le conoce como el temor servil. Repito, temor servil. Este a su vez se clasifica en dos. La primera clasificación del temor servil es aquel en el cual nosotros nos apartamos del pecado, huimos del pecado, creemos que el pecado es arriesgado, creemos que el pecado es peligroso, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lo hacemos por miedo al castigo. ¿Sí? Entonces, el enfoque por el cual yo me estoy alejando del pecado
es porque digo, es que no me quiero ir al infierno, que efectivamente la consecuencia de estar en pecado, la consecuencia de no acercarse a Dios, es el infierno, no le vamos a dar tantas vueltas, ¿está usted de acuerdo? Podríamos aquí desgastarnos. Entonces yo digo, no voy a pecar porque no me quiero ir al infierno. No voy a pecar porque no quiero el castigo de Dios. Y está bien, hermano, debemos de reconocer que hay un castigo. Usted no puede ir por la vida diciendo, voy a hacer lo que sea. No, va a haber un castigo. Pero no es bueno tenerle temor a Dios o respetar o alejarnos del pecado por miedo al castigo, porque eso nos hace esclavos. ¿Sí me explicó? Si tú te alejas del pecado por temor al castigo, eres un esclavo. Ahora, ¿por qué no es bueno? Porque nosotros somos llamados a conocer a aquel que es la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Y qué hace cuando se conoce la verdad? Se hace libre. Sí me di a entender con la conexión de las ideas. Yo no puedo tener un temor servil, o sea, no puedo tener un temor por miedo al castigo, porque eso me hace esclavo. Y yo no fui llamado a ser esclavo, yo fui llamado a conocer la verdad. Y la Biblia dice que cuando tú conozcas la verdad y decimos, ¿quién es la verdad? Cristo. Y el conocer a Cristo nos hace libres. Entonces, ojo, hermano, no quiero decir que está mal, no está mal, pero no temas a Dios por el castigo. No temas a Dios por el castigo. Él no te llamó a ser su esclavo. Él te llamó a ser libre en Él. ¿Está de acuerdo? ¿Vamos bien? El otro tipo de temor, seguimos dentro del temor servil, es cuando nos alejamos del pecado, cuando intentamos no pecar, cuando decimos, tengo miedo de pecar, no lo voy a hacer, pero decimos, pero mi recompensa es ir al cielo. O sea, estás como cobrándole al Señor por el hecho de portarte bien. Esto nos pone en un rango de una relación obrero-patronal. ¿Por qué trabajamos, hermanos? Por un salario. ¿Está usted de acuerdo? Trabajamos, yo no conozco a nadie que llegue la quincena y diga, no quiero mi quincena. No lo conozco, no. Si ustedes lo conocen, preséntenlo. Pero nosotros trabajamos por un salario y cada 15 días decimos, es que sí me lo gané porque me paré a las 5 de la mañana y voy ahí todo apretado en el metro, embarrado en el metro, lo que usted quiera. Y llega el día de pago y dices, sí, es que sí me lo gané. Y llegas con tu salario a casa y dices, este es el salario, esto es lo que ganamos. Este temor también es equivocado. No temamos al Señor, no nos alejemos del pecado, no nos alejemos de eso pensando que tenemos una recompensa. Aclaro, sí la vamos a tener, Dios la va a dar. ¿Está usted de acuerdo? Pero no haga eso como queriéndole cobrar a Dios el cheque quincenal. Señor, me porté bien, esta semana no cometí ningún pecado. Así es que, veme haciendo mi lugar ahí, en el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, estos tipos de temores son equivocados. No debemos temer a Dios por el castigo y no debemos temer a Dios por la dádiva. Dios va a dar su pago, eso es cierto. Dios va a dar el castigo, también es cierto. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hay un temor que se llama el temor filial. Es aquel por el cual se detesta el pecado. Ojo con esta palabra. Se detesta el pecado o se aparta de él. No porque vayamos a ser castigados y no por el premio que vayamos a recibir, sino porque reconocemos quién es Dios. ¿Sí me explico? Cuando tenemos plena conciencia de quién es Dios,
nos alejamos del pecado. Ahorita vamos a ver algunas características que nos hacen y que nos van a ayudar a, a reconocer cuando estamos llevando a cabo este temor filial. Se le llama así, temor filial. Es el que habla el Salmo 128, temor filial. Donde nosotros varones, ahorita estamos hablando de los varones, nos alejamos del pecado, no por el castigo y no por el pago, sino nos alejamos del pecado porque reconocemos quién y qué es Dios. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta? ¿Quedó claro los temores? ¿Sí quedó claro? ¿Cuándo me doy cuenta de esto? Fíjense bien. ¿Cuándo puedes desarrollar el temor filial? Primer aspecto, cuando sabes quién es Dios. Miguel, me regalan una. Que me empieza. Cuando sabes quién es Dios. Hermano, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Lo conoces? ¿Te has tomado a la tarea de investigar a Dios? ¿Te has tomado a la tarea de decir, vamos a ver qué hizo el Señor? Cuando tú reconoces que Dios es el creador de esto, no te queda otra cosa más que postrarte todos los días y decir, Señor, no sé cómo hiciste esto. No lo sé. Les voy a contar rápidamente una historia de mi abuelo. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era un hombre sabio y conocedor de las escrituras. Esto yo no lo viví personalmente, pero me lo contaron. Resulta que iban en una expedición, bueno, en un paseo, en donde están las mariposas monarca. No recuerdo el lugar exactamente. Pero dicen que el abuelo iba caminando, gozaba de buena condición física por cuanto él todas las mañanas subía un cerro. Entonces gozaba de buena condición física el abuelo. Entonces iban caminando y de repente llegan a un lugar y cuentan los primos que pasaron la vergüenza que el abuelo a voz alta dijo, ¡alto! Así, iban todos. Qué pena. Y dice, nadie puede dar un paso más allá. Y dice, ¿este loco qué? Es que, decía el abuelo, no es posible seguir avanzando hasta que no se reconozca la grandeza de Dios. Porque estaba viendo un paisaje muy bonito. Y cuenta la leyenda que el abuelo comenzó a cantar. Y el abuelo era de himnarios, ¿no? Y empezó a cantar, cuán grande es Dios. Entonces, cuando tú reconoces quién es Dios y qué es Dios, vas a poder empezar a llevar a cabo este temor. Si no tienes ni idea de quién es Dios, no vas a poder hacerlo. Siempre vas a tener miedo por el castigo o vas a estar queriendo cobrar tu dádiva. Eso es lo que va a pasar si tú no sabes quién es Dios. Y obviamente, regresando a la historia, todos los primos muertos de pena, porque el abuelo estaba cantando, cuán grande es Dios. Porque el abuelo sabía y reconocía quién era Dios. ¿Sí me explico? Hermano, tú sabes, tú reconoces quién es Dios. ¿Tienes plena conciencia de lo hermoso que es Dios? ¿O no te importa? ¿Reconoces que no mereces nada? ¿Sí lo reconoces? ¿Eres capaz de imaginarte tú al lado de Dios y reconocer su santidad? ¿Eres capaz de eso? ¿Eres capaz de reconocer su santidad? ¿Eres capaz de reconocer su hermosura?
Señor Jesucristo. Tráelo a tu mente. Él está clavado y le van a clavar el primer clavo en su mano. Y Él es Dios. Síguese con tus ojos cerrados. Él es Dios. Él se puede bajar de la cruz y hacer un chasquido de dedos así y matar a todos los romanos y a todos los que estaban ahí. No lo hace. Se está acordando de ti. Cierra tus ojos. El segundo martillazo en su otra mano. ¿Eres capaz de reconocer eso? Pero espérate, aún falta más. Un tercer martillazo. Eso lo hizo por ti. Y por mí, claro. ¿Has pensado alguna vez que Dios hizo eso por nosotros? Sin pedirlo, sin merecerlo. Cuando tú comiences, puedes abrir tus ojos, cuando tú comiences a darte cuenta de esto, vas a poder desarrollar el temor filial, sin cobrar, sin miedo al castigo y sin esperar nada a cambio. Quiero que lo reflexiones. Esto es muy importante. Él regó toda su sangre por cada uno de nosotros. Y lo hizo sin ninguna garantía de que tú le fueras a servir, sin ninguna garantía. ¿Qué beneficios le trae a nosotros como hombres temer a Dios? Primero, cuando uno teme a Dios de esta manera, del temor filial, ha encontrado la puerta a la sabiduría. Vamos, por favor, al Proverbio 1, Proverbios 1, y vamos a checar el versículo 7. Es muy sencillo. Dice la palabra de Dios, ya lo tenemos en la pantalla. Gracias. El principio de qué, hermanos? De la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Cuando uno reconoce todo esto que ya platicamos, ha reconocido la puerta para hallar la sabiduría. Hermana, sé que estamos hablando ahorita con los varones, pero ¿te gustaría que tu esposo, señorita soltera, te gustaría que tu papá estuviera parado en la puerta de la sabiduría? ¿A quién le gustaría? A ver, mujer, hermanitas. A todas las mujeres nos gustaría que su esposo, su papá, estuviera parado en la puerta de la sabiduría. Dice la Biblia, el temor del Señor es el principio, es la puerta de entrada. Salmo 111. Y vamos a ver el versículo 10. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso ya lo leímos, dice, ya lo leímos eso, hermano. Sigue leyendo. Buen entendimiento a todos los que practican, ¿qué? Vuelvo a hacer la pregunta, hermano, ¿te gustaría tener buen entendimiento de la vida? ¿Buen entendimiento de las cosas? ¿Buen entendimiento del entorno? ¿Buen entendimiento de tus hijos? ¿Buen entendimiento de tus finanzas? ¿Buen entendimiento? ¿Te gustaría tener A ver, levante la mano a quien le gustaría tener buen entendimiento. Solo se adquiere cuando tememos al Señor. A mí no me gustaría que esta iglesia sea una iglesia de neófitos. Una iglesia donde no haya gente estudiada. A mí me da mucho gusto ver cómo hay cursos, ver que va a salir una generación más, ver que se está trabajando con lo de los niños. Esto hermanos, yo digo, anoten la fecha.
y veamos en 20 años, se los prometo, que de estos niñitos va a salir algo. Porque no están trabajando mis hermanas solas, hermanos, están trabajando con Dios. Y hace como 1 año, 2 años íbamos a un evento a Jalacuaya, y ¿sí se acuerdan de con quién nos decían que trabajáramos? Con los niños. Y con los niños, y con los niños, y trabajen con los niños, y vean a los niños, y busquen a los niños. Yo les recomendaría que hicieran algo, anoten la fecha de hoy, y van a ver en 20 años. Esto trae fruto. Esto trae fruto. Y va a traer fruto. De hecho, ya está el fruto. Ajá. Entonces, primer beneficio, vas a estar en la entrada de la sabiduría y vas a ser un varón con buen entendimiento. Buen entendimiento. Segundo beneficio, un varón que sirve a Dios con temor. Salmo 2:11. Dice el Salmo 2:11, servid a Jehová ¿con qué? No lo sirvas, no lo sirvas por miedo y no lo sirvas por querer ganar algo. Si tú crees que aquí el servicio, o en el servicio vas a obtener una ganancia, o si crees que te van a castigar porque lo hagas mal, estás completamente equivocado. Cuando uno sirve al Señor con el temor correcto, que es el temor filial, hace las cosas bien. Repito, hace las cosas bien. Se prepara. ¿Te gustaría que hubiera un maestro de cursos que llegara y dijera así, que en vez de hacer ruleta rusa, hiciera ruleta bíblica, ¿no? Y le dijera, hoy vamos a hablar de esto. No, yo soy testigo de que hay hermanos que se duermen a altas horas de la noche, si es que duermen de sábado para domingo, preparando sus estudios. Yo soy testigo de que hay hermanos que durante toda la semana están preparando sus estudios. ¿Ustedes creen que eso de Festiniños es por algo como esto? A ver, ¿qué les vamos a hablar hoy a los chamacos? No, por supuesto que no. Los hermanos se preparan, los hermanos buscan, porque tienen este tipo de temor. Hermano, ¿tú tienes este tipo de temor? ¿O te pones altanero? ¡Ah, ya me pusieron la cintita! ¡Ya me voy! La cinta que ponen a la hora de la adoración. Hay hermanos que se enojan y se van por esa tontería. ¿Tú eres de esos? Es que me impiden la entrada. Sí, pues llega temprano, hombre. ¿De qué bando eres? ¿Eres de los que se ofenden por todo? ¿De qué bando eres, hermano? ¿Sirves a Dios o quieres ser servido? No cree en nada. Hay hermanos que no creen en nada y que siempre tienen la razón. Siempre, siempre. Eso no es servirle al Señor. Sin embargo, un hermano que sirve con temor llega temprano. Llega temprano. Obedece. Suma. No hace berrinches. En la mañana, en la semana estaba escuchando que las operaciones matemáticas de Dios son sumar y multiplicar. ¿Sabes cuáles son las del diablo? Restar y dividir. ¿Tú qué eres, hermano? ¿Tú qué operaciones haces? ¿Restas? ¿Divides? ¿O sumas o multiplicas? Vamos a bajar la hora. No, yo no, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿De qué lado estás? Oye, hermano, llega temprano a tu curso y te haces un berrinchazo porque ya te pusieron falta. No estás dispuesto a acatar reglas. No estás dispuesto a acatar eh, lo que se te sugiere en tus maestros de cursos, lo que te sugiere el pastor, etcétera. No estás dispuesto a acatar.
haces berrinches, hacemos berrinches como niñitos de corta edad. Eso está pasando con muchos adultos, en la iglesia en general. Llevamos dos características. Primero, el hombre que teme a Dios se pone en la puerta de la sabiduría y es un hombre con buen entendimiento. Segundo, sirve a Dios con temor. Y ya vimos qué significa, o vimos un poco de lo que es servir a Dios con temor. Tercero, se interesa en ser enseñado. Salmo 36, 11. No, me equivoqué ahí en el versículo. Ahorita lo encontramos. Pero un varón que empieza a tener temor de Dios, se esfuerza por ser enseñado. Ajá. Busca aprender, acepta consejos, acepta crítica, pide opinión, se inscribe a cursos, busca la manera de estar actualizado en la palabra de Dios. Hermano, ¿hemos hecho eso? Yo sé que sí. Sigámoslo haciendo. Si tú no lo has hecho, busca la manera, hermano. No le eches la culpa a la iglesia. Centro Cristiano Zumpango pertenece a una comisión, ajá, que se llama Comisión Centros Cristianos. Sí lo sabes, ¿no? Dentro de esa comisión hay muchas iglesias con muchos otros cursos más que aquí. Yo tuve la gracia y, y requiere esfuerzo, requiere tiempo. Gracias a Dios digo, no, qué inversión tan grande. Los hermanos me enseñaron de una manera fabulosa. Y aquí debemos ojo, él te va a decir, él es tu guía, acuérdate. Ajá, pero no te quedes aquí en casa. Mira, vas a ir creciendo y vas a decir, no, ya necesito una Biblia de estudio. No, gloria a Dios. Empezaste con una Biblia de esas de bolsillo, ¿no? Pero ya necesitas una Biblia con diccionario, con mapas. Ya necesitas un Strong. Ya eres alguien que está. Hey, no, ahora voy a comprar una paquetería. Adelante. Empápate del conocimiento de la palabra de Dios, porque el pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Un varón entendido, un varón que teme a Dios, se interesa a ser enseñado. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. 86. A ver, muchas gracias. Vamos a ver. Ahí está, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Ojo con lo que viene, afirma mi corazón, ¿para que qué? Tema tu nombre. Cuando tú eres enseñado, vas a aprender a temer a Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién quiere ser enseñado, hermanos? Aquí voy a hacer un comercial, se va a abrir un curso bíblico el próximo trimestre, curso básico. Hermano, interésate. Hace falta saber muchas cosas. A mí me están dando ganas de repetir otra vez porque toda la enseñanza es diferente. No digas, yo ya tengo mi certificado. Digo, si tienes chance, ¿qué tiene que te avientes otra vez todos los cursos? No creo que llegues a lugar, yo ya lo sé, hermano. Y te pongas soberbio, ¿no? Y digas, ¿qué me va a enseñar ese hermano? No, de verdad, si tienes chance, si tienes oportunidad, ya dale otra vuelta. ¿Cuál es el problema? ¿Crees que Dios ya no te va a enseñar? Vas a aprender y vas a aprender más. Te lo garantizo. Bueno, seguimos. Punto número 4. Un varón que teme a Dios comprende que Dios es todo. Un varón que teme a Dios comprende que Dios es todo. Eclesiastés 12:13. Y en lo que lo buscamos, déjeme decirle que Eclesiastés 12, sobre todo los últimos versículos, se están convirtiendo en
en mis pasajes favoritos. Porque me imagino a Salomón, eh, todo apunta a que Salomón escribió este libro ya en su vejez. Todo apunta a que eso sucedió así. Entonces hace como una recopilación de todo, y en los primeros versículos te empieza a decir, pues es que yo hice esto, y tuve casas, y tuve dinero, y tuve mujeres, 1000 nada más. Ajá. Y termina con estos 2 versículos, y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se resuma toda la vida a estos 2 versículos? El fin de todo discurso es este. ¿Qué palabra sigue? Teme. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios. Hermano, podrás tener negocios, está muy bien, podrás tener lo que quieras, pero el fin de todo es esto. ¿Tú crees que tuviste más que Salomón? ¿Alguien, a ver, levanta su mano? Mi cuenta bancaria está más llena que la de Salomón. Hermano, ¿tú crees que tuviste más mujeres que Salomón? Salomón lo probó todo. Todo. Dios le dio el don de ser el hombre, el segundo hombre más sabio sobre la tierra. No hay, ni ha habido, quitando a Jesucristo, alguien como él. Dios le dio esa capacidad. Salomón era sabio. Y todo lo resume a esto. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Y teme a Dios. Un varón que teme a Dios comprende que Dios es todo. Y deja al lado sus recursos, su fuerza, todo. Y teme a Dios. Seguimos leyendo. Y guarda sus mandamientos. Es una consecuencia del temor, hermanos. El temer a Dios es el guardar los mandamientos es una consecuencia del temer a Dios, del tener el temor correcto a Dios. ¿Sí me explico? Porque esto es ¿el qué? El todo del hombre. Porque esto es el todo del hombre. Cuando nosotros entendemos este versículo, de verdad que decimos, ay Señor, creo que sin nada de esto, y como lo dice Salomón, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Creo que estamos entendiendo ya un poquito de cómo debemos de temer al Señor. Y fíjese, estamos hablando del versículo base, el Salmo 128:1. Pero no quise leerlo completo porque no puedes tener acceso a las bendiciones que siguen después. Ahorita las vamos a leer si tú no tienes ese temor. ¿Sí me expliqué? Porque dice después que tu mujer va a tener hijos y que vas a comer del trabajo y que no sé. Ahorita los vamos a leer. Pero no quise leerlos porque no quise ilusionarte de que si tú no tienes el temor correcto, no puedes tener acceso a esas bendiciones. ¿Sí me explicó? Bien. Voy a tocar un punto. Ahí voy a meterme en problemas otra vez. No aprendo, ¿verdad? Voy a tocar un punto que es una excepción al temor filial. Dios la pone. Ahí voy. Tiene que ver con el diezmo. Y vas a decir, el yerno del pastor ya lo mandó acá y que les hable. Por eso no vino ni está hoy. No me interesa. No me interesa eso. La Biblia, la iglesia tiene la obligación de enseñarte. Y la iglesia tiene que decirte las cosas como son. Buscamos aquí en el centro cristiano apegarnos lo más que se pueda a la Biblia, lo más que se pueda. Por ejemplo, no hay un lugar donde diga
que los jóvenes son mayores de edad a los 20 años, no lo hay. Pero sí tratamos de pegarnos al relato bíblico donde diga que donde nos dice y vemos y podemos darnos cuenta que los hombres y las mujeres eran tomados en cuenta para la guerra hasta los 20 años. Eso nos habla de algo. Y efectivamente no es un mandamiento, tú nunca encontrarás a la edad, la mayoría de edades a los 20 años, no lo vas a encontrar, pero sí tratamos de pegarnos a lo que diga la Biblia. ¿Sí me explico? Si quieres verlo como un defecto, nosotros lo vemos como una virtud, tratar de pegarnos lo más estrictamente posible a la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo? Y este punto del diezmo, si ustedes se dan cuenta, es tocado hasta con pincitas aquí en la iglesia. Y lo vamos a tocar hoy así. Yo aprendí mucho con el error que cometí. La palabra de Dios no necesita de gritos. Yo no necesito gritarle. ¡Ah! La palabra de Dios tiene fuerza por sí sola, ¿sí o no? Yo sé que ahorita muchos de nosotros estamos reflexionando, ¿verdad? Y yo no necesité gritarle. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene fuerza. Tiene fuerza y tiene el énfasis necesario para mover corazones. ¿Está usted de acuerdo? Ahora, dijimos que el temor filial es detestar el pecado o apartarse de él solo por el hecho de tener miedo de no agradarle a Dios. Tú dices, hermano, ¿cómo voy a pecar si esto le va a ofender a Dios? Y aquí se deberían de acabar muchas preguntas, ¿no crees? Oye, ¿puedo hacer esto? La pregunta sería, ¿ofende a Dios? Hoy me quiero poner aquí un tatuaje. Pregúntale a Dios, ¿ofende a Dios? Y aquí se acabarían todas esas preguntas, ¿no? Hoy podemos bailar una cumbia. ¿Ofende a Dios? Yo no te lo puedo decir, pero Dios sí te lo puede decir. Dile, Señor, es que quiero bailar una cumbia. ¿Te ofende? Y Él te va a responder. Cuando tu miedo, tu terror, tu pavor sea ofender a Dios, tu vida va a cambiar y tus preguntas van a cambiar. Y vas a decir, ¿qué de malo tiene llegar 5 minutos de tarde? ¿Ofende a Dios? Yo digo que sí. No sé tú. ¿Sí me explicó? Entonces, eso dijimos que era el temor filial. O sea, no nos importa el castigo o el premio. Yo llego temprano para no ofender a Dios. Y mira, aquí sí te aconsejo, sé exagerado, hermano. Sé exagerado. Oye, es que yo no voy al novenario de alguien por si ofendo a Dios. No vayas. Si tú crees que vas a ofender a Dios, no vayas. Si crees que vas a ofender a Dios, no lo tomes. Si crees que vas a ofender a Dios, no lo veas. ¿Ofenderá a Dios solamente ver Netflix todo el día? Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Cambia tus formas. Ten un temor filial. Pero bueno, el diezmo es una excepción a ese temor filial. Me refiero a que es un mandamiento y lo cumplimos esperando que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame su bendición hasta que sobreabunde. Y eso no lo digo yo. Vamos por favor al libro de Malaquías. El mismo Señor nos está invitando a decir, es que si tú diezmas, voy a hacer esto. Y repito, lo quiero tomar y lo quiero abordar el tema con la debida prudencia. Ni te estamos pidiendo nada. La iglesia va a seguir con tu diezmo, sin tu diezmo. Aquí quien se perdería la bendición eres tú. Dice Malaquías 3:11, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí me detengo. Dios no tiene empacho en decirte para qué se va a ocupar el diezmo. Ahí te lo dice. ¿Para qué es el diezmo?
para que haya alimento en su casa, para que la iglesia se sostenga. ¿Sí estás de acuerdo? Para que todos los gastos que origina el hecho de que hoy estemos aquí sean cubiertos. Honestamente, aunque hace calorcito, ahorita está rico el clima, ¿te gustaría estar sin lona? Honestamente. No, no. Yo creo que bajaría mucho la cantidad de gente si estuviéramos sin lona. Aunque dices, no, yo me quedo aquí, pase lo que pase. No. Dios no tiene empacho en decirte para qué se va a ocupar el diezmo. Y ahí te lo dice claramente. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. Para que todas las necesidades, para que todo se cubra. El Señor te dice, para eso se va a ocupar el diezmo. Olvídate un poco de los que lo reciben. Ahorita vamos a mencionar 2, 3 aspectos. Ahorita solamente está hablando de ti, de nosotros. Seguimos leyendo. Y probadme ahora. ¿Cuándo vamos a probar al Señor? Ahora. En esto dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿Reconoces quién es Dios? ¿Este que nos está hablando es Dios? ¿Tienes duda? No. Seguimos leyendo. Y ahí dice, ahí está lo que después de la coma viene la excepción al temor filial. Aquí Dios dice, da el diezmo y si espera algo a cambio. Sí, espéralo. Dios te lo está diciendo, no tengas miedo, hermano. Dios lo está diciendo. ¿Seguimos leyendo? Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios lo dijo, hermano. No fue una predicación ni a nadie se lo revelaron. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Hermano, si nosotros no diezmamos, yo pasé mucho tiempo sin diezmar, ahorita te voy a dar un testimonio, y las ventanas de los cielos se cierran. O sea, el Señor no incumple esto. Por misericordia sigues viviendo, pero el Señor cierra la ventana. ¿Cuándo la abre? Cuando tú diezmas. Eso es irrefutable. Eso es irrefutable, hermano. ¿Por qué hablamos del diezmo? ¿Por qué se tiene que dar el diezmo? Y probablemente tú dices, bueno, pues yo tengo dinero, vivo bien, no tengo deudas, estoy bendecido. Pero dime una cosa, hermano. ¿Crees que haya mejor situación que tener un 90% bendecido por Dios o tener un 100% maldito con maldición? ¿Qué prefieres? ¿90% con la bendición de Dios o 100% maldito con maldición? ¿Dónde dice eso? Ahí mismo Malaquías 3:9. ¿Qué dice? Malditos sois con maldición. Repito, ¿qué prefieres, hermano? ¿90 bendecidos por Dios o 100 malditos con maldición por Dios? Ahí te lo dejo. A mí me costó mucho trabajo, de verdad, me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo. Es que se lo roban, es que no sé qué. ¿Cuántos somos? Imagínate si diezmamos de a 200 todos. Y empiezas a sacar una bola de rateras. Hermano, el problema no es tuyo. Si el de acá o los que reciben se lo roban, no quiero ni pensarlo. Es su bronca. Es su bronca. Pero tú te llevas tu 90% bendecido. Y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a enviar bendición hasta que sobreabunde. Yo fui testigo. Esto yo lo vi, nadie me lo contó. Nadie me lo contó, repito, yo lo vi. De una hermana que le rinde su gasolina mucho más cuando subió de precio. De verdad.
Yo le podría pedir a esa persona, oye, danos testimonio de esto. Cuando subió la gasolina, más le rinde, menos pagaba. Dice la Biblia, seguimos leyendo ahí en el 3:11, 3:11, reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador. ¿Qué necesita el Señor para reprender al devorador? Llégale, no tienes parte con mi hijo. Llégale, no tienes ni parte, ni suerte, ni derecho. Pero si no diezmas, el Señor, digo, no creo que le diga, déjalo, no creo que le haga caravana, pero no lo reprime. ¿Te imaginas que Dios viera que ahí viene el devorador y dijera, no voy a hacer nada, porque tú no hiciste nada? Cuando comenzamos a diezmar en nuestra casa, empezamos a ver cosas que, que son sorprendentes y que solamente las puede vivir alguien que intenta eso. Yo me río mucho porque luego con mi esposa se acercan hermanitas y dice, oye, pero a tu bebé hazle así, hazle asado y mira. Y la pregunta que no le hacemos, ¿y cuántos hijos has tenido? No, ninguno. Bueno, alguien que no ha vivido las cosas, que no ha estado dentro de las cosas, es difícil que comprenda esto. Cuando nosotros comenzamos a diezmar, desde las cosas más insignificantes, más sencillas, Dios las empezó a proveer. Cuando nos casamos, pues vas viendo que tú tratas de hacer la lista y compras lo que más necesites, lo que piensas que más vas a necesitar. Y nos hacía falta una palita para embarrar la mayonesa en el pan, ¿sí las ubicas, no? No tenemos palita. Bueno, la vamos a comprar. Vamos llegando a la iglesia y una hermana se acerca con una bolsita. Hermano, les traje esto. Ah, gracias, hermano. Ah, no la abrimos. Llegamos a la casa, hermanos, y era la palita. Y eso ha ido subiendo de tono. Ha ido subiendo de tono. Hemos tenido el favor. Yo les he contado aquí la historia del terreno que ahora tenemos. Yo iba con los vendedores así como si yo tuviera el dinero, ¿eh? No traía yo nada, hermano. No tenía nada. Y le hablaba al vendedor, ¿y en cuánto me lo vas a dejar? Ah, sí. Oye, no, está muy caro. Te puedo dar tanto. Yo no tenía nada. Y un día recibo una llamada y me dicen, oye, ¿qué andas buscando un terreno? Sí. ¿Puedes venir a mi casa? Sí. Te regalo un terreno. Dios no quiere cristianos con poca economía, iba a decir con poca economía. Dios no quiere eso. Dios quiere bendecir tu 90%. Dios lo quiere bendecir. Hermano, reconsidera eso del diezmo. Reconsidéralo, inténtalo. Dios te dice, pruébalo. Pruébalo. Aquí sí puedes decirle, con todo el respeto, tú armas tu oración. Oye, Señor, no te olvides de qué diezmo. ¿Se vale hacer esa oración? Sí se vale, hermano. Él no los permitió. No reclames, no, solamente dile, Señor, no te olvides que diezmado. Yo sé que Él no se ha olvidado. Tú puedes decirle así, Señor, no te olvides que he diezmado. Y si tú has diezmado y no lo ves, dile, Señor, no te olvides que he diezmado. Mucha controversia hay si el diezmo es válido, si estaba en la ley, si no. Mira, los cristianos mejor debemos de callarnos. Te voy a explicar por qué. Y la ley del diezmo nos conviene. Porque Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Y aquí vamos a detenernos. Si hiciéramos válido esa parte de la Biblia, solamente por el aire que Dios nos da, ¿cuánto tendríamos que dar? Todo. Solamente por el aire que hemos recibido del Señor, ¿cuánto tendríamos que dar? Todo. ¿Le seguimos en la lista?
Mejor que quedarnos con el 10, hermano. Ya no le muevamos. Da la décima parte. Da la décima parte. Intenta, hazlo. Hermano, tú eres el responsable de que la economía en tu casa fluya. Y la economía de los cristianos se basa en la obediencia y en la constancia al diezmo. Nunca te va a faltar. Siempre va a haber bendición en ese 90%. Pero lamento decirte que también va a haber maldición con maldición en tu 100%. Intenta darlo. Haz las cuentas. Sé ordenado. El Señor quiere abrir las ventanas de los cielos para ti. Y si tú dejaste de diezmar antes, no importa. ¿Cuándo dice el Señor? Probadme cuándo. Ahora, a partir de hoy. A partir de hoy. Si hoy no lo dice, no importa. El próximo pago. Hazlo, inténtalo, atrévete. Olvídate de todo lo demás. Algún día hablaremos más profundamente del diezmo. Pero hoy quédate con eso que yo te digo. Quiero que los varones se levanten. Solo los varones. Y hoy vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra. Comienza a orar, hermano, por favor. Padre, en lo particular yo estaba equivocado en la forma de cómo tenía o cómo miraba ese temor. He aprendido a temerte de manera correcta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque nos diste una gran responsabilidad al instituirnos como varones. Nos diste una gran responsabilidad al ponernos como esa cabeza. Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu venga el día de hoy y haga entender a quien le haga falta entender, que le haga comprender en qué está. Todos tenemos la oportunidad hoy de corregir, todos. Si tú puedes hacer esto, a ver, hazlo, respira. Si tú lo puedes hacer, hoy tienes oportunidad. Pídesela al Señor. Si es que es tu caso, pídesela al Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por hacernos varones. Gracias te damos, Señor, porque tenemos ese privilegio. Pero así como Salomón dijo, yo no puedo, necesito de ti, Señor. Hoy venimos aquí y decimos, necesitamos de ti, oh Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.